Leí en alguna parte que un estadounidense medio guarda en su estantería 2 libros, la Biblia y uno de Stephen King. ¿Solo un libro de Stephen King? Al final y al cabo ha escrito más de 100 obras y publica un promedio de 2 más cada año. En total, más de 70 novelas, además de relatos cortos y ensayos, pero ante todo es famoso por sus novelas de terror, con las que ha aportado personajes icónicos a la cultura popular. Por ejemplo, el siniestro payaso Pennywise o el perro rabioso. Él mismo se convirtió en un personaje de la serie Los Simpsons. Se calcula que se han vendido 400 millones de ejemplares de sus libros en todo el mundo. Es cierto que Shakespeare le supera claramente con 4.000 millones de ejemplares comercializados y hasta Harry Potter vende más. Pero con todo, 400 millones de lectores son muchos lectores, más que el número de estadounidenses que hay. Es decir, si existiera una nación constituida por los lectores de Stephen King, tendría más población que Estados Unidos. Quizás una idea para una novela nueva. Stephen King ha ganado prácticamente todos los premios que pueden ganarse. En 2014, el presidente Obama le concedió la Medalla Nacional de las Artes, pero hay algo que jamás veremos. El Premio Nobel de Literatura corresponde este año a Stephen King. ¿Pero qué lo impide? En realidad, no faltan voces autorizadas que consideren que Stephen King merece recibir por fin el galardón literario más importante y con $1 millón mejor dotado del mundo. Uno de los muchos milagros de la democracia es que, de vez en cuando, las masas tienen razón. Solo por esta vez la Academia debería conceder el premio a alguien que la gente lea de verdad. O la autora franco-marroquí Leila Slimani, ganadora del premio Goncourt por su novela Canción Dulce sobre una infanticida. Adoro a Stephen King. El Resplandor, por ejemplo. Todo el mundo habla de la película, pero el libro, El Resplandor, es realmente excelente. Me haría muy, muy feliz que King recibiera el premio Nobel. Un dúo musical francés hizo incluso un video al respecto. Pero veamos qué dicen los lectores rasos. Voy a pedir su opinión a clientes de Dussmann, la mayor librería de Berlín. ¿Piensa usted que Stephen King merece el Nobel de Literatura? No creo que lo merezca. Stephen King es un autor demasiado comercial. Él quizás no piense eso de sí mismo, pero a mi juicio no. No le daría el premio Nobel. No lo tengo muy claro, pero creo que sí, que podría merecerlo. En comparación con mucha otra gente, es extremadamente inteligente y ha vivido tantas cosas, así que ¿por qué no? ¿Quién podría merecerlo más? ¿Cree usted que Stephen King merece el premio Nobel de Literatura? No, para nada. Para mí fue una decepción que no le dieran el premio a Philip Roth. Él sí lo hubiera merecido, pero no a Stephen King. Hoy no consideramos que las obras de Stephen King sean alta literatura, pero quizás lo sean. Lo mismo ocurrió con Charles Dickens. Hoy lo valoramos, pero en su momento era solo un escritor popular. Pero repasemos primero la historia del Premio Nobel de Literatura. El galardón porta el nombre de su creador, Alfred Nobel, un químico sueco que se hizo rico con la invención de la dinamita. Como le disgustaba que su nombre se asociase con un explosivo, trató de dejar un legado más humanitario y poco antes de morir creó una fundación que cada año debía entregar premios jugosamente dotados a aquellos que aportaran el mayor beneficio a la humanidad. En 1901, la Real Academia Sueca de las Ciencias concedió por primera vez un premio Nobel de Literatura.
¿A que no ven ninguna mujer por aquí? No las había. Todos eran hombres, mayores y de raza blanca, por lo que no es de extrañar que la elección de los nominados fuera, digamos, algo sesgada. Adivinen quién encabeza la lista de galardonados. Francia, con 15 premios Nobel de literatura hasta ahora. Por detrás está Estados Unidos con 13 galardones. Luego viene el Reino Unido con 12 premios. Y después Suecia y Alemania con 8 cada uno. En fin, Alemania tiene 8 veces más población que Suecia. ¿Suecia produce tantos grandes escritores o es solo la ventaja de jugar en casa? Estadísticamente, el premio se suele conceder a escritores blancos. El primer no europeo que lo recibió fue el poeta bengalí Rabindranath Tagore. Hubo que esperar a 1968 para que el segundo autor asiático fuera premiado, el japonés Kawabata Yasunari. En total, solo hay 5 asiáticos entre los 118 galardonados con el Nobel, es decir, un 4% de los premios para un continente en el que habita el 60% de la población mundial. El panorama para África es parecido. Allí viven casi 1.500 millones de personas y solo 5 han ganado un Nobel. De esas 5, solo 2 son personas negras, el nigeriano Wole Soyinka en 1986 y en 2021 Abdul Razak Gurnah, de Zanzíbar. El premio se ha concedido 118 veces, pero solo en 16 ocasiones a una mujer. La primera fue la sueca Selma Lagerlöf en 1909, la última en 2020 la estadounidense Louise Gluck. También estadounidense era Pearl S. Buck, una decisión que acarreó críticas por considerarse su literatura muy trivial. Pero también hay quejas cuando el galardonado es poco conocido. ¿O acaso se critica más a las mujeres? En 2004, cuando el premio fue a parar a la dramaturga austríaca Elfriede Jelinek, la crítica conservadora gritó «¿Una feminista de izquierdas?» Y cuando se le otorgó a Herta Müller, el New York Times ironizó «¿Herta qué?» Pero, ¿conoce el lector medio los nombres de los galardonados en el pasado? Oh, me he quedado en blanco. No soy la persona indicada para esa pregunta, no sabría responder. No me acuerdo de ningún nombre. El Nobel es un honor, pero no siempre significa popularidad. El mayor obstáculo para Stephen King son los críticos literarios que en su mayoría lo desprecian. Sus obras se consideran literatura de género. Eso repele a la crítica. Cuando King recibió en 2003 el Premio Nacional del Libro estadounidense por su trayectoria, el escándalo fue mayúsculo. Y la protesta más rotunda fue la del por aquel entonces sumo sacerdote de la crítica literaria, Harold Bloom. Otro hito en el escandaloso proceso de atontamiento de nuestra vida cultural. En el pasado dije que King es un escritor de literatura barata, pero puede incluso que haya sido demasiado amable. Que la gente pueda creer que en su obra hay algún valor literario o algún logro estético o algún indicio de una inteligencia humana creativa es simplemente un testimonio de su propia idiotez. ¿Y cómo reaccionó Stephen King? Dijo que unas críticas lo estimulan, otras lo hieren, pero que al final sigue. Y sobre Harold Bloom tiene una clara opinión. Hay críticos, y él es uno de ellos, que consideran su ignorancia sobre la cultura popular una prueba de su destreza intelectual. Tony Magistrelli es profesor de literatura y asistió durante 4 años a Stephen King como colaborador. Ha escrito numerosos libros sobre él y piensa que la opinión sobre su obra ha cambiado incluso entre los académicos. Creo que se ha producido un cambio y es importante recordar eso. Él ganó el Premio Nacional del Libro y sus novelas recientes, digamos las de los últimos 20 años, han recibido críticas muy positivas en las grandes publicaciones norteamericanas, incluidos el New York Times, The New Yorker o The New York Review of Books. Stephen King no precisa el Nobel de Literatura para ser famoso, pues ya lo es, y con un patrimonio de $370 millones es también uno de los escritores más ricos del mundo. Tiene fans que se han leído todas sus obras, pero nosotros nos ceñiremos a las más conocidas. Carrie fue en 1974 la primera novela de Stephen King, cuando aún era maestro y vivía con su esposa en una caravana. Carrie narra la historia de una muchacha que utiliza sus poderes telequinéticos para vengarse de sus compañeros que la acosan y humillan en la escuela.
y también de su propia madre, una fanática religiosa que quiere matarla. El libro es una carnicería, pero como casi todas sus obras, fue llevado al cine e hizo célebre a Stephen King. El Resplandor se publicó en 1977, una novela de terror que con su adaptación al cine se convertiría en un clásico. Es la historia de Jack, un ex alcohólico que acepta el puesto de vigilante en un hotel remoto y vacío y se instala allí con su familia. El edificio está habitado por espíritus que convencen a Jack de matar a su hijo. El final no te deja indiferente. Eso o It apareció en 1986 y es quizás su novela más conocida. El libro fue adaptado 2 veces al cine. Eso es el mal, que aparece bajo la forma del payaso Pennywise, que se dedica a asesinar niños. Un grupo de 6 chicos y una chica se enfrenta a él y logra finalmente derrotarlo. Pennywise se ha convertido en una figura icónica y ha provocado sin duda numerosas pesadillas. Pero Stephen King también sabe hacer otras cosas. En 2011 publicó 22-11-63. Jake, un viajero en el tiempo, intenta evitar el atentado contra John F. Kennedy del 22 de noviembre de 1963, esperando con ello impedir la guerra de Vietnam e instaurar un mundo mejor. Pero el tiempo se resiste a las alteraciones y algunos cambios provocan nuevas catástrofes. Esta novela, convertida en miniserie, aportó muchas alabanzas de Stephen King, incluso de voces inesperadas. El New York Times señaló que la novela era una reflexión sobre la memoria, el amor, la pérdida, el libre albedrío y la necesidad. Una buena crítica obtenida gracias a párrafos como este. Por un momento todo estuvo claro y cuando eso ocurre ves que el mundo apenas existe. ¿Acaso no lo sabemos todos en secreto? Es un mecanismo perfectamente equilibrado de gritos y ecos que simulan ser ruedas y engranajes. Un reloj soñado repicando detrás de un cristal de misterio al que llamamos vida. Tengas en cuenta que además hay numerosos autores que admiran a Stephen King porque los impulsó a ser escritores o porque aprendieron a escribir con su libro mientras escribo. En él, Stephen King no solo da consejos a futuros escritores, sino que describe su técnica de escritura y resalta algo para él esencial, para un autor: leer, leer y leer. Si quieres ser escritor, hay 2 cosas que debes hacer por encima de todo: leer mucho y escribir mucho. Que yo sepa, no hay ninguna forma de evitar estas 2 cosas, ningún atajo. Y algo fundamental: no describir demasiado. La descripción empieza en la imaginación del escritor, pero debe terminar en la imaginación del lector. Walter Mosley, una leyenda entre los autores de novela negra, admira a Stephen King, como demostró en su discurso en la ceremonia del Premio Nacional del Libro. No hay ningún escritor en Estados Unidos que merezca más reconocimiento por su contribución a la literatura y a la alfabetización y por su generosidad con los escritores. Colson Whitehead, por su parte, confiesa que leía a King de adolescente. En secundaria leía a Stephen King y a Isaac Asimov. Fueron ellos los que en primer lugar me impulsaron a querer escribir. Bret Easton Ellis, autor de American Psycho, una novela de terror celebrada por la crítica, escribió una vez: Fue un escritor importante para mí cuando era niño y cuando era adolescente. Me emocionaba cada vez que salía un libro de Stephen King. Recuerdo haber comprado It y pensar que era la novela de terror más épica, que era el Ulises del terror. El músico y autor alemán T.S. Ullmann, admirador de Stephen King, compuso incluso una canción para su ídolo. Danke für die Angst, die mich noch manchmal überkommt. Ist es wirklich sicher, dass alles wiederkommt? Was ich übers Leben weiß, weiß ich aus dem bei mir. Ich hab einen Hund, der Kujo heißt, und mein Auto heißt Christine. Wenn du schreiben kannst, dann schreibe. Wenn du singen kannst, dann sing. Und wenn du nicht mehr weiter weißt, frag Stephen King.
La berlinesa Zoe Beck es escritora, editora y traductora. En su opinión, Stephen King tiene demasiado éxito para recibir el Nobel. Pensamos automáticamente que lo que le gusta a mucha gente no puede ser de calidad, que si algo encuentra tanto eco no puede ser bueno, porque suponemos que solo unos pocos elegidos saben lo que es bueno de verdad. Los que forman parte del comité que concede el Nobel deberían preguntarse por qué un autor es tan popular. ¿Solo por meter miedo a la gente? ¿O hay algo más? ¿Qué impulsa a alguien como yo a escribir 12 libros sobre un escritor así? Yo creo que en su obra hay muchas cosas muy valiosas y en ese sentido carece de importancia que sea un escritor de superventas. Quizás ya partió la nave y pasó el momento de conceder otro Nobel más a un hombre blanco y anglófono. ¿Qué pensarán los miembros del comité que decide los premios? Actualmente lo componen 4 hombres y 2 mujeres, la más joven de 52 años, el mayor tiene casi 90. No tengo la menor idea de los criterios del comité. Bob Dylan ganó un premio Nobel de literatura, así que no sé qué piensa ese comité. ¿Quién dice que Stephen King nunca logrará el Nobel de literatura? ¿No recibió Bob Dylan el premio de literatura? No es que quiera compararlos, pero nadie sabe a quién se lo van a dar. Yo no apostaría nada a que Stephen King jamás obtendrá el Nobel, porque bien podría recibirlo. Es cierto. Recordemos, el cantautor Bob Dylan obtuvo el premio en 2016 por crear nuevas formas de expresión lírica en la canción tradicional norteamericana. Durante semanas no hubo manera de contactar con Bob Dylan para comunicarle personalmente la noticia. Y no es la única anécdota en la larga historia de los Nobel de literatura. Hermann Hesse, galardonado con el premio en 1946, escribió lo siguiente a su esposa al enterarse. Que el diablo recoja el maldito trasto. El filósofo francés Jean-Paul Sartre rechazó el galardón en 1964 porque no quería ser parte del sistema, aunque sí aceptó el premio en metálico. ¿Fue por existencialismo o por desvergüenza o por vanidad? No es lo mismo firmar Jean-Paul Sartre que firmar Jean-Paul Sartre, ganador del premio Nobel. Boris Pasternak rechazó el premio en 1958 porque su país, la Unión Soviética, lo amenazó con expulsarlo. La Guerra Fría también alcanzaba a la literatura. El Nobel más equivocado fue el concedido al noruego Knut Hamsun en 1920. Se lo consideraba un genio de la literatura, pero Hamsun era un admirador tan fervoroso del nacionalsocialismo que Goebbels lo felicitaba todos los años por su cumpleaños. Hamsun llegó incluso a regalarle a Goebbels su medalla del premio Nobel. Por contraste, un premio extravagante fue el concedido a Winston Churchill en 1953. Sí, han oído bien, a Winston Churchill. ¿Jamás leyeron nada suyo? A ver, por aquí tenemos algo. I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Este fue su primer discurso como primer ministro en medio de la Segunda Guerra Mundial. Churchill ocupó el cargo 2 veces y se lo considera el premier más importante de toda la historia. Pero literato, se le otorgó el premio por su dominio de la descripción histórica y biográfica y su brillante oratoria en la defensa de los grandes valores éticos humanos. Eso no es realmente literatura. ¿Acaso se le quiso dar un premio Nobel y no alcanzaba para el de química? Se dice que cuando Churchill recibió la noticia del Nobel preguntó, ¿en qué campo? Sinceramente, cuando escucho anécdotas como estas, me pregunto qué razón hay para no conceder el Nobel a Stephen King. En realidad me gusta lo que escribe. Cuando pienso en los estatutos del premio Nobel, no creo que jamás se lo den porque en ellos se habla de literatura idealista. Tal vez sea una persona muy política, pero por desgracia no creo que su literatura sea considerada digna del premio Nobel. Pero me alegraría mucho que se lo dieran.
Pero, ¿qué haríamos si fuéramos nosotros los que decidiéramos? ¿En base a qué criterios se debería otorgar el Nobel? Sí, estaba eso del mayor beneficio para la humanidad. Pero, ¿eso vale para Bob Dylan? ¿No sería hora de premiar a literatos de otras regiones del mundo como África, Asia o Latinoamérica? Alejarse de la mirada blanca y masculina y tener más diversidad en la literatura y en todos los ámbitos culturales es una prioridad máxima. Deberíamos haber empezado a hacerlo hace mucho tiempo. Y de hecho, es un desastre que no lo hayamos hecho. Aún tenemos esa visión masculina, occidental y blanca de la cultura, de lo que es importante en la vida, en prácticamente todos los aspectos de la vida. Tenemos que cambiar eso. Tsitsi Dangarembga es una autora de Zimbabue que no solo es una gran escritora contemporánea. Sus libros también respiran compromiso social y político. En 2021 recibió el Premio de la Paz de los Libreros Alemanes. La distinción promueve la tolerancia internacional galardonando a personas que contribuyen a este ideal. Suena parecido a los estatutos del Premio Nobel de Literatura. Dangarembga es escritora y cineasta y ha sido arrestada en varias ocasiones por su compromiso con la libertad y la democracia. En África subsahariana, las condiciones para escribir son muy difíciles. Es muy complicado conseguir el apoyo y la comunidad que uno necesita y por eso no hay muchos escritores del África subsahariana que alcancen el nivel necesario para ganar el premio Nobel. Otra razón es que los relatos provenientes del África subsahariana suelen poner en tela de juicio las estructuras de poder global en las que vivimos hoy en día. Porque el mundo está construido sobre el imperialismo, que incluye la trata de esclavos, el colonialismo y el racismo actual. Al poner en cuestión estas cosas, no es fácil que las personas, que son los guardianes de la literatura mundial, aprecien estos relatos como podrían hacerlo si las estructuras de poder fueran otras. Y eso lleva a que estos relatos calen menos. Yaa Gyasi, estrella de la literatura afroamericana, aplicaría un solo criterio si se le permitiera decidir sobre el premio. Tendría que tener una cierta calidad y yo sería muy estricta. Me gustaría que el libro girara en torno a grandes ideas y tratara de captarlas, aunque no lo consiguiera del todo. Y querría ver frases hermosas. Pero sobre todo, me gustaría ver un intento meditado de reflexionar sobre algo importante. Y según Tony Magistrale, eso es precisamente lo que encontramos en las novelas de Stephen King. Creo que King escribe sobre la América blanca, pero también sobre la América blanca que se derrumba. Creo que se refiere a la decadencia de las instituciones estadounidenses, especialmente las sociales y políticas. La decadencia de la familia, el gobierno, las escuelas y las empresas. Eso está en el centro de su obra, y el retrato que hace no es muy halagüeño. Mucha gente lee a Stephen King por las razones equivocadas y no se da cuenta de la seriedad con la que trata estos conceptos. ¿Y qué dice al respecto el propio Stephen King? Así que, tanto si hablamos de fantasmas como de vampiros o de criminales de guerra nazis que viven en el vecindario, hablamos de lo mismo, la irrupción de lo extraordinario en la vida cotidiana y cómo lo afrontamos. Lo que eso muestra sobre nuestro carácter y nuestras interacciones con los demás y la sociedad en la que vivimos me interesa mucho más que los monstruos y los vampiros y los fantasmas. Tal vez sea un consuelo saber que muchos escritores geniales no ganaron el Nobel de Literatura. Autores cuyos libros se siguen leyendo, lo que demuestra que el jurado del Premio Nobel también se equivoca. He aquí algunos autores que sin duda hubieran merecido el premio. Anton Chekhov, el gran escritor y dramaturgo ruso. O Marcel Proust, autor del clásico En busca del tiempo perdido. James Joyce, ¿cómo? ¿Tampoco a él se lo dieron?
O Virginia Woolf, una de las escritoras más importantes del siglo XX. Ella tampoco obtuvo el Nobel de Literatura. Igual que Franz Kafka. En este caso, el jurado se hubiera merecido un proceso. Haruki Murakami encabeza la lista de candidatos todos los años, pero nunca lo gana. Como tampoco el nigeriano Chinua Achebe, considerado el padre de la literatura africana moderna. O Alfonsina Storni, poeta y escritora de la vanguardia argentina, que también mereció y no obtuvo el premio. Igual que Maryse Condé de Guadalupe, que siempre está entre los candidatos pero nunca lo ha ganado. Una cosa parece clara: si Stephen King en algún momento gana el Premio Nobel de Literatura, habrá protestas por un lado y mucha alegría por el otro. Él ve todo esto con mucho pragmatismo. Mientras no me rechacen ningún cheque, no me importa lo que me llamen. Hasta la próxima.